Cada vez la presencia de Dios está siendo más frecuente en este lugar. Por eso la invitación es meterse un poco más en el río de Dios. ¿Amén? Amén. Ok, les tengo una buena noticia. Ustedes digan, ¿qué? Ya, bien. Ha llegado carta para renuevo de gracia. Eso no merece un aplauso. Claro. Es una carta de Dios para nosotros. Y se encuentra en Segunda de Tesalonicenses. En Segunda de Tesalonicenses. Es una carta doctrinal que nos ha enviado Dios a nosotros para hoy día, para este día. Si bien es cierto, esta carta, el apóstol Pablo en su primera carta le hace mención a la iglesia tesalónica porque estaban un poco turbados ellos, estaban un poco confundidos, relata la Biblia, ¿ya? Y se da cuenta de esa situación y en la segunda carta Pablo los amonesta a ellos porque estaban con un conocimiento equivocado de la venida de Jesucristo, ¿ya? Y viene la palabra de corrección para ellos, que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses 3. Vamos a leer del verso 6 al 15 y 18. Ok. La palabra nos habla el deber de trabajar. Dice el verso 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El verso 9, ustedes me van siguiendo, ¿ya? Dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para no imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino que entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Mira qué interesante el verso 15. Lo corrige en esta palabra
Y después le dice al final, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonéstale como hermano. Me llama mucho la atención. En el capítulo 2, verso 1 y 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os confundáis, les escribe Pablo, no os estéis turbados por pensamientos equivocados, por palabras equivocados. Le hablaba a la iglesia de Tesalónica. Los corrige y les da una palabra de consejo. No estén turbados. La Escritura relata que tenían puntos de vista equivocados ellos, erróneos acerca de la cercanía de la venida del Señor. Literalmente estaban confundidos. Y en el capítulo 3, verso 5, capítulo 3, verso 5, el Señor nos da una palabra de esperanza que nos dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia en Cristo. Tranquilos en la esperanza, les decía Pablo. Estén tranquilos en la esperanza. No os turbéis. Luego de eso, les entrega una palabra de aliento que se encuentra en el capítulo 2, verso 13 al 17. Si la pueden proyectar, por favor. ¿Por qué no tenemos que estar confundidos? No tenemos que estar turbados. Renuevo de gracia. No tenemos que estar confundidos porque fuimos escogidos para salvación. Mira lo que dice el verso 13 en adelante. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina, la enseñanza que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra.
retener la doctrina, la enseñanza, retenerla, no despreciar los consejos de tu madre, ni tampoco los consejos de tu padre, dice el libro de Proverbios. No los despreciéis. ¿Por qué es tan importante que no estemos turbados? Porque viene un tiempo maravilloso, viene un tiempo de reino, viene un tiempo de gloria, donde el Señor se va a manifestar con toda su majestad. Porque pronto viene Cristo, dicen las Escrituras. Ha de venir el Cristo. El avivamiento se da con todo, queridos, y Él se va a mostrar con señales y prodigios. Se va a mostrar de diferentes maneras. Por eso no estemos, me incluyo, no estemos turbados por falsas palabras, por equivocaciones. A veces nuestro propio corazón es nuestro peor enemigo y nos traiciona. ¿O no? ¿O me pasa a mí no? Nos traiciona el corazón. Claro, Pablo mismo decía, quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. ¿Quién conocerá este corazón? ¿Quién lo conocerá? Si quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Y mira qué importante lo que dice el capítulo 3 del verso 1 al 5. Dice que la palabra de Dios sea glorificada. Ese es el propósito final, queridos hermanos. Que la palabra de Dios sea glorificada. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en qué hacéis y qué haréis, lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Para que la palabra corra y sea glorificada. Para que la palabra de Dios sea glorificada. Primero Dios nos da una palabra de corrección. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué una carta? Y acá quiero honrar a dos personas que bendicen mucho mi vida, porque esta palabra me impactó el día lunes. Y muy temprano. Iba a ir a otro lugar, pero justo ese día tuve libre, lo voy a compartir con ustedes. Y nuestro pastor me llama y me dice, Carlito, acompáñame a un lugar. Vamos a un lugar a trabajar. Ya, ok, vamos. Yo dije, acá está mi bendición. Acá está mi bendición. Llego al lugar y había otro hombre, que es Juan Barrientos, que también me bendice mucho su vida. Y saben, nosotros a veces nos vemos acá, nos saludamos, nos miramos, no nos conocemos en profundidad. Y el trabajo que hacen ellos es tan preciso, es tan complicado, por decirlo de alguna manera,
cómo tienen que hacerlo. ¿Saben qué? Son dignos de imitar, queridos. Son dignos de imitar. Y me bendice mucho su vida. Y ahí el Señor me entregó la palabra. Me entregó la palabra. Y me decía el deber de trabajar. Me decía, porque nosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre nosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ese es su pastor, ese es su hermano Juan Barrientos. Cualquiera diría, no, pastor, no tiene que trabajar. Pero ¿sabe qué? Hacer el trabajo que ellos hacen, sacar una ventana con cuidado para que no se rompa nada, colocar la otra, es con excelencia, queridos. Yo quedé sorprendido. Así que los honro en esta hora, Juanito Barrientos. Me bendice mucho tu vida. Pastor Sufanor también. Me bendice mucho su vida. Y que el Señor siempre lo guarde. Qué hermoso este tiempo de no ser tropiezo de nadie. En este tiempo estamos en camino y viviendo a pasos agigantados lo que va a venir, lo que ha de venir. Pero tenemos que ser tan cuidadosos, que con un mínimo detalle nos podemos echar un pie atrás. Por eso, el llamado a disponer nuestro corazón. Mire, si su líder le encomienda una misión, si su pastor le encomienda una misión, usted hágalo. Porque en la obediencia está la ganancia. Y eso es tremendo, queridos. Es tremendo. Y yo compartía con mi esposa y le decía, ¿sabes qué? Yo vendo, sí, en terreno, me cuesta vender a veces sí, a veces no, pero vengo agotado un poco. Y me tendí en el sillón y me quedé dormido. Yo nunca duermo, nunca hago siesta. Yo decía, wow, lo que hacen ellos es digno de imitar. No tenemos que ser de las personas que no comen ni dejan comer, sino que tenemos que aportar para el reino, queridos. Aunque sea con un granito de arena, tenemos que aportar. Para los negocios de nuestro Padre, Él está mucho más interesado que nosotros, que el reino se glorifique y se manifieste. Amén. Es una palabra cortita, pero profunda, en donde nos hace meditar. Son 3 capítulos que tiene esta carta, este libro. A mí me impresionó mucho el ministerio de Pablo cuando me tocó estudiarlo. Y para mí fue impactante conocer cuál fue el ministerio de él, tan distinto a los otros, sin desmerecer a ninguno. El llamado de él fue tan especial que pasó a ser un apóstol de los gentiles. Él no hizo diferencias por nadie y tampoco tuvo evidencia de caminar con Jesucristo. Él obtuvo el conocimiento revelado y eso es tremendo. Es tremendo. Sus cartas me impresionaron mucho.
Nos da ejemplos, nos corrige. El Señor siempre nos corrige primero con una palabra. A veces es dura, a veces nos impacta. Nos dice cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que ser, para que no nos arranquemos por ahí. Pero Él nos da la salida, nos da la esperanza y nos dice que este es el tiempo. Nos dice que este es el tiempo donde Él se va a manifestar de una forma extraordinaria, queridos. Extraordinarias. Yo lo creo con todo mi ser, que este es el tiempo. La palabra en renuevo de gracias está lanzada como de bendición. La tenemos puesta en la orilla del acceso hacia los baños, y esa palabra que está en Éxodo se cumple hoy día en este lugar. Amén. Así es que los invito a que se pongan de pie. La palabra de Dios está lanzada, está entregada en renuevo de gracias. A veces nos cuesta entender, nos cuesta creer. ¿Será así? ¿No será así? ¿Me deberé comportar de esta manera? Pero no hay padre que te corrija primero antes que te dé la palabra de aliento. Le voy a pedir que cierre sus ojos y que por un momento medite esta palabra, medítela en su corazón. Lo más importante es que la palabra de Dios sea glorificada. Ese es el pensamiento clave de esta carta, que la palabra de Dios sea glorificada. Levante sus manos, querido. Levante sus manos. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Sí, Señor, estamos marcados por ti, Señor. Tu palabra fue lanzada, Padre, pero nos habló del tiempo. Pero declaramos que hoy se cumple aquí en renuevo de gracia. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos. Vamos, deleites en su presencia. Si alguno quiere pasar a este lugar, siente que no ha ordenado sus caminos, si siente que este es el tiempo de trabajar para el reino, lo invito a que pase a este lugar. Pase a este lugar. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Pase a este lugar. Pase a este lugar.